Julio 30, del 2025. El juicio de Elías Montenegro. El Tribunal Juvenil del Condado de San Diego estaba lleno, pero el aire se sentía denso, como si algo invisible empujara hacia abajo los hombros de cada persona presente. Las ventanas altas dejaban pasar una luz pálida, un día nublado. Todo parecía gris, incluso el ánimo de quienes habían asistido esa mañana al juicio de un adolescente acusado de un delito grave. En el centro del estrado, la jueza Carla Domínguez, de rostro severo y arrugas que contaban décadas de veredictos, hojeaba lentamente el expediente con la misma impaciencia con la que se pasaba las mañanas leyendo reportes escolares de jóvenes con futuros comprometidos. Lo que no sabía era que aquel caso no sería como los demás. ¿El acusado cuenta con representación legal?, preguntó sin levantar la vista. Desde la banca de la defensa, una voz joven y firme rompió el murmullo de la sala. Me represento a mí mismo, su señoría. Todos los ojos se giraron hacia él. Un muchacho delgado, de cabello rizado, piel morena y mirada dura. Vestía una camisa de botones ligeramente arrugada y unos pantalones que no eran ni de vestir ni del todo informales. No parecía listo para un juicio, y sin embargo, su voz no titubeaba. ¿Nombre completo?, preguntó la jueza, con una mezcla de escepticismo y sorpresa. Elías Montenegro, su señoría. La fiscalía ya estaba lista. El fiscal Leandro Sandoval, un hombre corpulento de mandíbula cuadrada, miró al muchacho como si no creyera que estaba en serio. Había trabajado en casos complejos, pero ninguno en el que el acusado adolescente decidiera prescindir de un abogado. Señoría, dijo Sandoval, con su tono autoritario habitual. El Estado está preparado para probar que el joven Montenegro trajo consigo una navaja al Instituto South Hills, y que, durante el almuerzo, la utilizó para agredir deliberadamente a otro estudiante, Andrés Luján, causándole 2 heridas profundas en el abdomen y una más en el antebrazo. El joven Luján fue hospitalizado de urgencia. Elías lo miraba sin reaccionar, como si el discurso no fuera sobre él. Solo sus dedos, entrelazados sobre la mesa, se tensaron ligeramente. En su mente, el rostro de su padre apareció fugazmente. Lo recordaba esposado, con los labios partidos y la mirada baja, cuando se lo llevaron sin pruebas suficientes por un delito que nunca cometió. Robo agravado. Un caso armado en base a supuestos testigos que más tarde se desdijeron. Pero era tarde. Su padre, el mismo que le enseñó a pescar, a leer códigos legales, a no agachar la cabeza, llevaba 4 años encerrado. Fue por eso que Elías había aprendido a estudiar leyes, a memorizar procedimientos, a entender la diferencia entre justicia y ley. Esa diferencia era la que lo había traído hoy a defenderse solo. Contamos con el arma, con sus huellas en ella, con el testimonio del personal de seguridad y con el de 2 testigos presenciales, continuó el fiscal. Todo esto será presentado de forma clara. El caso no presenta ambigüedades. Los murmullos en la galería aumentaron. Padres, profesores y otros estudiantes observaban como si esperaran que Elías se derrumbara bajo el peso de la acusación. Pero él no parpadeó, ni una sola vez. El joven Elías pasaba horas hojeando sus libros de leyes cada día, desde que su padre fue injustamente acusado. Él decidió comprender el sistema para rescatarlo de sus garras, y esta no era solo una piedra más en su camino, lo vio como una oportunidad de enfrentar con justicia a la propia ley, y entender que las piedras también hacen parte del camino. Cuando el juez pidió a la defensa que expusiera su argumento inicial, Elías se puso de pie. Se aclaró la garganta y, sin leer desde ningún papel, comenzó. No niego que tenía una navaja. No niego que Andrés terminó herido. Lo que niego es la historia que han construido con eso. El fiscal entrecerró los ojos, como midiendo si debía interrumpir. Dicen que fue un ataque, que lo planeé, que quise hacerle daño. Pero no cuentan por qué. No mencionan cómo empezó. No mencionan lo que el video de la cafetería muestra. O mejor dicho, lo que nadie se molestó en revisar.
La jueza alzó la vista por primera vez, interesada, y preguntó, ¿qué video? El de la cámara 5 del comedor, respondió Elías. Esa cámara apunta justo al rincón donde ocurrió todo. Solicito que se reproduzca. Está en los servidores de seguridad del instituto. El código de archivo es ST-HL, CAM 5-3B. El fiscal frunció el ceño. No se encontraba incluido entre las pruebas presentadas por la defensa. Porque nadie me pidió presentar pruebas. Solo me acusaron, respondió Elías con frialdad. Pero esa grabación es pública. El colegio la guarda por 60 días. Hoy es el día 53. Aún está disponible. La jueza ordenó una breve pausa y el equipo técnico de la corte accedió al archivo. Minutos después, las luces se atenuaron y en la gran pantalla apareció la imagen granosa del comedor escolar. Decenas de alumnos, mesas metálicas, tráfico adolescente. Elías se encontraba en una esquina, con su bandeja. Andrés Luján se levantaba de su asiento con brusquedad. En las imágenes, se le ve gritarle algo a Elías, luego tomar una bandeja y golpearlo en la cabeza. Elías retrocede, trastabilla, y en medio del forcejeo, hay un destello metálico. Andrés cae al suelo, sujetándose el abdomen. La sala quedó en silencio. ¿Eso parece un ataque planeado?, preguntó Elías, rompiendo el mutismo. No lo empujé. No lo provoqué. Solo reaccioné a una agresión brutal. Lo que hice fue instintivo. No fue bonito. Fue en defensa propia. La jueza bajó la mirada. Elías notó el leve movimiento de su mano derecha, como si apretara su bolígrafo con más fuerza. En ese instante, por un segundo fugaz, sintió que alguien por fin lo estaba escuchando sin prejuicios. El fiscal se levantó de su asiento. Acudió al último recurso que le quedaba, y con voz titubeante dijo: la tenencia de armas blancas en escuelas está prohibida. Independientemente del contexto, portarla ya es una infracción. ¿Incluso si se lleva por razones escolares?, replicó Elías, dando un paso hacia el estrado. La navaja era de mi abuelo. Una herramienta de pesca. Mi abuela me la prestó para un proyecto de ciencias, donde íbamos a trabajar con cuerdas, madera y herramientas manuales. La maestra canceló la clase. No supe dónde dejarla y la guardé. Nadie me dijo que debía entregarla. Nadie me explicó el procedimiento. Simplemente fui con ella al almuerzo. El fiscal no respondió. Elías lo miró con calma y luego giró hacia la jueza. Me gustaría llamar a la profesora Leticia Granados, de Ciencias, como testigo. La jueza asintió, y minutos después, una mujer de unos 40 años, de traje negro y un rostro sereno fue llamada al estrado. Elías la miró con respeto. Ella había sido la única adulta que creyó en él desde el inicio. Profesora Granados, ¿recuerda para qué clase me pidió traer herramientas manuales? Claro. Era para la actividad sobre estructuras primitivas. Íbamos a construir refugios con materiales reciclados y cuerdas. ¿Usted aprobó que los alumnos trajeran utensilios como navajas pequeñas? Sí. Yo misma lo autoricé. Con supervisión, claro, respondió la testigo. ¿La clase se llevó a cabo?, preguntó Elías. La testigo respondió, no. Hubo una emergencia médica en el edificio y cancelaron todas las actividades de ese día. ¿Le indiqué que tenía la navaja conmigo antes del almuerzo? No. Pero tampoco era necesario. Era parte del proyecto. Y confío en que él no tenía malas intenciones. El fiscal quiso objetar, pero la jueza levantó la mano. Continúe, joven Montenegro. Elías asintió. El fiscal no dijo nada. Se removió en su asiento. El caso empezaba a caérsele a pedazos. Elías bajó la vista por un momento. Respiró hondo. Recordó cómo se sentía al ver a su padre en la sala de audiencias, años atrás.
Su padre también había tenido pruebas que nadie escuchó. Había testigos que no quisieron hablar, había videos que se perdieron, nadie quiso revisar los detalles. Fue condenado. Ese día, Elías prometió que si algún día era él quien estaba frente a un jurado, haría que lo escucharan hasta el final. Aunque fuera la última cosa que hiciera. Con voz firme Elías se dirigió a la sala. No estoy aquí para justificar un acto impulsivo. Estoy aquí para que se escuche la verdad completa. No la parte conveniente. No la versión simplificada. Sino lo que sucedió realmente. Pidió luego que se llamara al oficial de seguridad del colegio, Edgar Velasco, quien declaró que, tras el incidente, Elías no huyó. Se sentó en una banca, esperó a que llegaran los paramédicos y colaboró en todo momento. Parecía más confundido que agresivo, dijo el oficial. Tenía una contusión en la frente. Estaba aturdido. Elías, con voz baja, agregó. Y sin embargo, aquí estoy. Acusado como si hubiera salido a cazar compañeros. Una última jugada dejó a la sala muda. ¿Puedo presentar el reporte médico de mi ingreso en la clínica? Preguntó, sacando un papel doblado de su bolsillo. Aquí dice que fui yo quien necesitó puntos en la ceja y tratamiento por traumatismo leve. La ambulancia atendió a 2 personas ese día. No a una. Pero nadie preguntó por mí. La jueza miró el documento en silencio. El fiscal había dejado de objetar. Su cuerpo, antes firme, se hundía lentamente en la silla. ¿Tiene algo más que agregar? Preguntó la jueza. Elías guardó silencio unos segundos. Luego dijo. Sí. Solo esto. Me acusaron porque tenía antecedentes escolares, porque era fácil creer que yo era el problema. Pero si alguien con 17 años, sin abogado, sin experiencia, puede desmontar una acusación formal punto por punto, entonces, tal vez el problema no soy yo. Tal vez el sistema necesita un espejo. En ese momento, sacó otra hoja doblada de su bolsillo. Era un informe médico. Lo entregó al asistente de la corte. Esa es una prueba adicional. El reporte del hospital donde atendieron a Andrés. Ahí dice que las heridas no fueron profundas. No hubo órganos comprometidos. No hubo riesgo vital. Fue dado de alta el mismo día. La jueza leyó el informe. Asintió con seriedad, y le habló directamente a Elías. ¿Tienes algunas palabras antes de la deliberación? Elías miró a cada persona en la sala, y se dirigió a ellos. Yo no elegí estar aquí. Nadie quiere estar en este lugar. Pero ya que estoy, al menos déjenme usarlo para algo positivo. No tengo los mejores modales. No tengo el dinero para un buen abogado. Ni siquiera tengo un padre en casa que me aconseje. Pero sí tengo algo que nadie puede quitarme, mi conciencia limpia. No odio a Andrés. No lo quiero ver preso. Solo quiero que se sepa lo que de verdad pasó. Que se haga justicia. No por mí. Por todos los que alguna vez fueron juzgados antes de hablar. Incluyendo a los que nunca tuvieron voz. En la sala, se escuchó un leve sollozo. Una profesora cubría su rostro con las manos. Nadie se atrevió a decir nada. Ni el fiscal. Ni el público. Ni siquiera el juez auxiliar que tomaba notas. En ese instante, el silencio fue la única respuesta válida. La jueza tomó un largo respiro. Miró el expediente. Miró a Elías. Luego a los videos. Finalmente, habló. Este tribunal ha revisado cada prueba presentada. Los testimonios, los videos, el historial escolar del acusado y los informes médicos. El comportamiento del joven Montenegro no fue perfecto, pero tampoco fue criminal. Lo que ocurrió fue un conflicto que escaló, alimentado por una provocación reiterada. El joven Montenegro no representa una amenaza para esta institución ni para la sociedad.
La jueza hizo una pausa. Por tanto, este tribunal declara que el joven Elías Montenegro es no culpable de los cargos presentados. Se escuchó un leve murmullo en la sala. No de sorpresa, sino de alivio. Un profesor en la segunda fila asintió en silencio. La profesora Granados bajó la mirada, con lágrimas contenidas. Elías no sonrió. Solo bajó la cabeza y cerró los ojos. Durante unos segundos, no pensó en la jueza, ni en el fiscal, ni siquiera en Andrés. Pensó en su padre. Lo imaginó con su traje viejo, asintiendo con orgullo, sin decir palabra. Y por un instante, Elías sintió que no estaba solo. La jueza continuó. Sin embargo, este caso nos deja una enseñanza. Los sistemas no siempre escuchan. A veces, quien no tiene voz debe levantarla con respeto, pero con firmeza. Usted, joven Montenegro, ha demostrado que la verdad, cuando se sostiene con integridad, siempre encuentra un camino. Elías levantó la vista. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una pequeña fotografía doblada. Era una imagen antigua, el de niño, sentado en los hombros de su padre, ambos riendo frente al mar. Se la guardó sin mostrarla a nadie. No necesitaba hacerlo. Solo necesitaba recordarlo. Caminó hacia la salida sin decir nada. Pero antes de cruzar la puerta, se detuvo. Se giró hacia la jueza y, con voz serena, dijo: «Gracias, por escucharme». Y salió. Afuera, el viento soplaba con la misma fuerza que lo había traído hasta ahí. Pero esta vez, Elías no caminaba solo. Caminaba con la dignidad de haber defendido su verdad. Con la conciencia intacta. Y con una promesa silenciosa que llevaba clavada en el pecho desde niño: «Ahora voy a por ti, papá», se dijo en voz baja. Elías bajó los escalones del tribunal. No había cámaras. No había prensa. Solo gente caminando, indiferente al milagro que acababa de ocurrir. Su abuela lo esperaba del otro lado de la calle. Lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza contenida. Cuando él llegó hasta ella, no dijo una sola palabra. Solo lo abrazó. Y mientras lo apretaba contra su pecho, de repente lo apartó con suavidad, lo miró a los ojos y le dijo: «¿Viste, Elías? Se puede ganar sin convertirse en uno de ellos». Él no respondió. Solo asintió, con la mandíbula apretada y los ojos brillando. Y por primera vez en mucho tiempo, Elías Montenegro se permitió sentir algo que le había estado prohibido desde niño: paz. Esa noche, Elías no durmió. Se sentó en la mesa de la cocina, con una libreta abierta y una taza de café que no llegó a enfriarse. La casa estaba en silencio, pero en su mente las palabras de la jueza seguían resonando. Los sistemas no siempre escuchan. Volvió a mirar la foto de su padre, esa que siempre guardaba entre libros y recuerdos. Y por primera vez, no sintió rabia al verla. Sintió una certeza serena, casi solemne. Sabía lo que tenía que hacer. No por revancha. No por rencor. Sino por justicia. Iba a estudiar derecho. Iba a aprender las leyes que un día no supieron protegerlo. Iba a ser la voz de quienes nadie escucha. Y, algún día, iba a volver a ese mismo estrado. Para defender a su padre. Con el amanecer entrando por la ventana, Elías Montenegro cerró su libreta y la apretó contra el pecho. No había dudas. No había miedo. Solo propósito. Y el propósito es más poderoso que la rabia.